Señores, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su candidatura a la presidencia de ese país para el año 2024. Esto es algo muy inusual. Un presidente en Estados Unidos, cuando pierde la elección, no es normal verlo aspirar en una segunda ocasión. De hecho, hay personas, lo normal en Estados Unidos, que si tú no ganas unas elecciones, aunque tú no hayas sido presidente, tú lo dejas hasta ahí. Pasó con Al Gore cuando perdió de George Bush, y pasó con Hillary Clinton cuando perdió del mismo Donald Trump. Jamás volvió a aspirar. Pero este hombre que aunque perdió de Joe Biden en el año 2020, no se puede subestimar, porque ciertamente en Estados Unidos se generó lo que se conoce como el trumpismo. Todos los conservadores, todos los de derecha y sobre todo los de derecha extrema le compraron el discurso populista a Donald Trump. Ahora, ¿qué me sorprende a mí? Yo decía ayer que iba a hablar de este tema, y es que en las elecciones de medio término no se vio la ola roja, es decir, que los candidatos republicanos, es rojo el color de ese partido, no se vio que arrasaran en las urnas. Y lo que se está perfilando, porque todavía no se ha definido totalmente en un 100% las cosas allá, pero sí ya se ve qué es lo que va a pasar. Y es que en la Cámara de Representantes probablemente los republicanos se queden con la mayoría, pero ya los demócratas aseguraron el Senado sin la necesidad de tener que esperar la segunda vuelta en Georgia, porque ninguno de los candidatos alcanzó el mínimo para pasar en primera vuelta, los candidatos a senadores. Es decir, que a pesar de que los demócratas pierden la Cámara de Representantes o Cámara Baja, conservaron el Congreso, y todas las proyecciones antes de las elecciones parecían indicar que no iba a ser así. Por lo tanto, ahora mismo muchos analistas están hablando de que Donald Trump fue el gran factor tóxico que perjudicó al Partido Republicano. Pero hay más aún. Yo decía también ayer, una de las estrategias muy arriesgadas de los demócratas fue, oigan esto, los demócratas, cuando se realizaban las primarias de los republicanos para escoger quiénes representarían a los republicanos, los demócratas apoyaron con dinero a candidatos republicanos en esas primarias que eran trumpistas, candidatos que promovían teorías de conspiración como QAnon. Señores, recuerden que QAnon promovía teorías conspirativas de que los demócratas tenían una red de tráfico de niños para explotación sexual, y que Hillary Clinton era una de sus jefas de esa red. O sea, una locura. Entonces los demócratas votaron ese tipo de candidatos incluso que todavía no reconocen el triunfo de Joe Biden en las elecciones pasadas. Fíjense qué arriesgada fue la apuesta de los demócratas. Ellos eligieron a los candidatos republicanos, o los apoyaron o influenciaron para que ganaran y representaran a los republicanos, a los candidatos que ellos entendían eran más fácil de vencer en las urnas, y se demostró. Miren, una de estas apuestas que hicieron los republicanos fue en Illinois. La Asociación de Gobernadores Demócratas invirtió, escuchen bien, $34.5 millones en la campaña del senador Darren Bailey, que se quedó con la candidatura a gobernador, repitiendo que le parecía espantoso que la dirigencia republicana del estado haya reconocido la victoria de Biden. Y Bailey, este gobernador republicano, sufrió una derrota ante el gobernador demócrata J.B. Pritzker. Fíjense, porque también se estaban eligiendo los gobernadores, no solo era la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, sino también los gobernadores de los estados. Fíjense qué arriesgada esta estrategia, pero funcionó. Ahora Donald Trump anuncia su candidatura. Yo pensé que se lo iba a pensar mejor. Ahora, Donald Trump probablemente tiene varios objetivos con anunciar su candidatura ahora. Recuerden que Donald Trump está siendo investigado por varias cuestiones. Las dos más conocidas es su participación en incitar a sus seguidores al asalto al Capitolio, al Congreso de Estados Unidos, donde hubo heridos, donde hubo muertos.
donde incluso el que era vicepresidente de él en ese entonces, Mike Pence, su vida estuvo en peligro y tuvieron que sacarlo huyendo a él, a su esposa y a su hija. Y Donald Trump hasta el sol de hoy no le ha pedido perdón a Mike Pence. En una entrevista le preguntaron, después del lío del asalto al Capitolio, Donald Trump todavía era presidente, Mike Pence era vicepresidente. El vicepresidente, después que lo sacan huyendo de ahí del Capitolio, que su vida corría peligro, porque el mismo Donald Trump pintó a Mike Pence como el malo de la película por reconocer el triunfo de Joe Biden. Él no vio a Donald Trump por 5 días y cuando lo vio al 5.º día, él lo que le sugirió es que se acercara a Jesucristo. Mike Pence le sugirió a Donald Trump y de que Donald Trump se quedó callado. Hasta el sol de hoy no le ha pedido perdón a quien fuera su vicepresidente en aquel entonces. Pero, señores, Donald Trump, como decía, puede tener varios objetivos. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando él perdió las elecciones, él empezó a recaudar fondos para llevar a la justicia sus reclamos de fraude electoral. Pero cuando tú veías los reclamos de ese fraude electoral, encabezados por abogados como Rudolph Giuliani, eran ridículos esos reclamos. Pero luego nos dimos cuenta que en el registro de donaciones, o sea, sus simpatizantes que donaron de que para esa lucha contra el fraude que hubo, el supuesto fraude, en letras pequeñas había una parte que decía que ese dinero también se podía utilizar para deudas de campaña. A Trump le gusta mucho recaudar dinero, así que uno de los objetivos de Donald Trump pudiera ser recaudar dinero. Otro de los objetivos que está más o menos claro es que precisamente porque Donald Trump está siendo perseguido por la justicia de Estados Unidos, no solo por el caso que mencioné del asalto al Capitolio, sino también porque recuerden que este tipo se llevó documentos clasificados para su casa de vacaciones en Mar-a-Lago, en Florida. Ese es otro caso que él tiene pendiente con la justicia de Estados Unidos. Se llevó documentos clasificados para su casa cuando se fue de la Casa Blanca. Entonces, otro de los objetivos pudiera ser buscar protección debajo del manto de una candidatura presidencial para si la justicia llega a tocar su puerta, ya para cosas, ya para procesarlo, bueno, él puede escudarse en que es una persecución política. Así que con Donald Trump no se puede descartar ninguna situación. Otro objetivo, recuerden que Donald Trump creó su propia red social, que Donald Trump también está tratando de crear un grupo de medios de comunicación. Y él sabe que si se mantiene vigente políticamente, él tiene una base de seguidores que es muy fiel, eso también le ayuda a esos negocios. Es decir, que Donald Trump tiene toda la razón del mundo para haber anunciado su candidatura a la presidencia para el año 2024. Sin embargo, los resultados de la elección de medio término no son una de ellas, porque fue un fracaso para los republicanos. Yo decía ayer que en 40 años esta es la segunda elección de medio término más exitosa para el presidente de turno, después de unas que favorecieron a George Bush por el tema del atentado de las Torres Gemelas. No sé si ustedes se acuerdan. Cuando ese atentado, el tema del terrorismo, eso unificó a la nación norteamericana y bueno, en las elecciones de medio término de aquella época se favoreció al presidente de turno que era George W. Bush. Pero también recuerden que yo dije aquí en este programa, cuando tú analizas las elecciones de medio término desde 1860 hasta justo antes de estas elecciones, de 40 que se celebraron, 37 los resultados fueron para castigar al presidente de turno. O sea, por eso yo dije en este programa, la tiene muy difícil Joe Biden, porque además tenía el tema de la inflación, de la inmigración, de la inseguridad, y eso estaba golpeando el gobierno. Por lo tanto, la estrategia de los demócratas fue exitosa. Atención a esto, elige a tu enemigo. Aquí en República Dominicana vemos cosas parecidas a veces, de otra manera. Por ejemplo, hemos visto hasta hace muy poco, yo diría que hasta ahora, que el PRM polemiza, el presidente Luis Abinader polemiza con el expresidente Leonel Fernández, alguien que obtuvo apenas un 5% en las elecciones pasadas, pero es para importantizar a Leonel Fernández
y minimizar al principal partido de oposición, que es el Partido de Liberación Dominicana, que hasta hace poco no tenía un candidato. Fue después de la consulta que hizo este partido el 16 de octubre que ahora tiene un candidato, que es Abel Martínez. Pero ahora el PRM tiene la disyuntiva que tiene que decidir si sigue con su estrategia de minimizar al PLD y engrandecer a Leonel, porque entienden que le ganan más fácil a Leonel unas elecciones. Ahora ellos tienen que, esta disyuntiva de que el PLD ya tiene un candidato y que este candidato ha cambiado todo el panorama. Por eso que ustedes ven que se han activado ya el aparato de persecución judicial por razones políticas. Están saliendo auditorías de repente en República Dominicana. Pero fíjense, la política es como la guerra. Es como la guerra. Decía Churchill que la diferencia es que en la guerra te matan una vez y en la política te matan varias veces. Así que interesante lo que está pasando en la política estadounidense. Vamos a ver qué pasa. Hay algunas cuestiones que llaman la atención. Por ejemplo, después que Donald Trump anunció que aspiraría a la presidencia de 2024, su hija Ivanka Trump dijo en un comunicado que ella no va a estar activa políticamente, que va a apoyar a su padre moralmente y fuera del área política, porque ella se quiere concentrar en su familia y en su profesión y en la vida privada que llevan. Fíjense eso. E Ivanka no es cualquier hija. Todos los analistas dicen que en el pasado, cuando Trump no quería entender algo, que sus asesores trataban de hacerle entender, cuando él se ponía muy radical, ¿ustedes saben a quién llamaban? Para tranquilizar a esa fiera, a Ivanka. Y ahora Ivanka no está. Es un factor a considerar. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que lamentablemente los resultados de estas elecciones de medio término en Estados Unidos pronostican que si Donald Trump es el candidato del Partido Republicano, perderá las elecciones del año 2024.